doy la bienvenida a este evento titulado Los primeros 100 días de Joe Biden. Este evento se organiza en cumplimiento del propósito del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que es el de contribuir a la comprensión de los asuntos internacionales e influir en la opinión pública y en los sectores involucrados en política exterior en beneficio de la sociedad mexicana. En esta ocasión nos acompaña un grupo espléndido de expertos del mayor nivel y del mejor conocimiento acerca de la política interior de los Estados Unidos y también de la relación entre México y los Estados Unidos. Quiero agradecer a todos ellos por su amable participación, por darnos el tiempo del día de hoy para compartir sus puntos de vista. Quiero señaladamente agradecer a la maestra Celia Toro, profesora investigadora del Colegio de México, quien es vicepresidente del COMEXI, por haber organizado este webinario y servir como moderadora del mismo. La maestra Toro tiene una larga trayectoria en las relaciones entre México y Estados Unidos, sin duda una de las personas que mayor conocimiento tienen de la misma y que ha presidido, entre otras organizaciones, el Instituto Matías Romero en la Cancillería. Quiero agradecer a los ponentes el día de hoy, que serán presentados con toda formalidad y puntualidad por la maestra Toro: Miguel Ruiz Cabañas, Maureen Meyer, Jaime Sepúlveda, Isabel Studer y Antonio Ortiz Mena. Sin más, le paso el micrófono a la moderadora, la maestra Toro, para que continúe con la sesión. Bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de COMEXI, Sergio Alcocer, a la directora general Patricia Zúñiga y desde luego a María Fernanda y a Gerardo, que nos asisten en todo. Yo, pensando en este webinario, recordé con susto, con espanto, los primeros, no 100 días del gobierno de Trump, sino los primeros 10 días, casi los primeros 11 días. Los seguí todos los días en varios periódicos. Yo estaba francamente asustada. Fue una vorágine para la relación bilateral verdaderamente sorprendente. El estilo del presidente, su implacable tuiteo, sus amenazas y una a otra, les construyo un muro del Atlántico al Pacífico, regresa 11 millones de migrantes, termino con DACA, todo esto en los primeros 11 días de su gobierno. Nuestro embajador en Washington, ustedes os recordarán, Jerónimo Gutiérrez, dijo a un mes de haber empezado el gobierno de Donald Trump, dijo que la relación bilateral estaba a punto de sufrir un descarrilamiento mayúsculo. Frente a eso, la llegada de Biden constituye, no me cabe la menor duda, un enorme respiro. No sé hacia dónde vamos. Tampoco podíamos saber en esos primeros días de Trump que exageramos lo que iba a pasar, sin duda. Pero bien vale la pena dejar registrado cómo estamos viendo estos primeros 100 días. Y para eso, como bien dijo Sergio Alcocer, tenemos a 5 grandes para que nos cuenten cómo han visto esto. Por cierto, que esta mañana leí 2 artículos sobre el discurso de Biden del miércoles, uno de Roberta Layú y otro de Javier Treviño, que les recomiendo muchísimo. Son además asociados de COMEXI, así es de que aparecerán, yo creo que sus artículos en el correo o en el Twitter COMEXI. Son realmente espléndidos. Bueno, vamos a empezar con Miguel Ruiz Cabañas, que nos ofrecerá una apreciación general sobre este primer trecho del gobierno de Biden. El embajador Miguel Ruiz Cabañas es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1979. Fue embajador en la OEA, o de México ante la OEA, ante la FAO. Fue embajador de México en Japón, en Italia, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y actualmente es director de la Iniciativa sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias por la invitación tuya y de Sergio Alcocer a participar en este webinario al COMEXI, sobre todo acompañado de colegas y amigos que por muchos años hemos andado juntos en estas preocupaciones. Yo tengo 6 o 7 cosas que decir y voy a tratar de ser breve.
primer lugar, a mí lo que me impresiona mucho de la llegada de Biden es pues cómo llegó, un contexto muy complicado, como lo dijo en su discurso hace 3 días. Llegué con la peor pandemia de 100 años, la peor recesión económica de 90 años y con el peor ataque a la democracia en Estados Unidos desde la Guerra Civil. Y yo creo que es cierto. Y entonces creo que como retos es pues, vencer la pandemia, recuperación económica, volver a unir a una sociedad que está totalmente polarizada y que además, por los 4 años de la noche oscura de Trump, pues Estados Unidos perdió su liderazgo internacional. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos? Yo creo que lo primero que me impresiona es un gobierno de profesionales. Es un gobierno donde el primer profesional de la política es Joe Biden. Kamala Harris es profesional de la política. Todo el gabinete, todos los jefes de las agencias están ahí porque son expertos, personas probadas que han estado muchos años en el gobierno y saben exactamente de lo que hablan o lo que proponen para que el gobierno marche. Entonces, es lo contrario de Trump. Con Trump teníamos pues los tweets que acabas de hacer referencia, donde pues creaba incertidumbre, polarización y caos en su propio gobierno, particularmente el año 2020, pues fue un caos total. Muchas cosas que ocurrieron fue porque el gobierno dejó de operar, porque el presidente dejó de operar y pues agencias, pues cada quien jalaba por su lado. Entonces, me parece que un gobierno de profesionales tiene prioridades claras. Sus prioridades son, antes que nada, la pandemia. Impresionante el récord, 220 millones de vacunas en 100 días, mucho más de lo que se esperaba. Y ahí hay que comparar. Los europeos van muy atrasados. Muchos otros países van muy atrasados. Entonces, es notable el esfuerzo que han hecho. El alivio económico del segundo paquete que dieron, pues muy importante. Se pueden dar, desde luego, ese lujo. Están tratando de recuperar el liderazgo a través de rehacer las alianzas con los aliados y amigos tradicionales de Estados Unidos. Y yo pondría como cuarta prioridad, hay una reforma económica. Hay una visión de reforma económica que está introduciendo Biden a través del programa de infraestructura, o lo que llaman el plan de infraestructura, igual 2 trillones de dólares, no sé cuánto, pero que si se fijan bien, va dirigido sobre todo a la gente, a crear trabajos, como dijo el presidente, pero además educación y cuidado a los sectores más vulnerables, niños, mujeres, personas de la tercera edad. Tiene también otras prioridades que las anunció muy importantes, migración y armas, que nos llegan mucho a los mexicanos. Yo creo que eso va, claro, depende mucho del Congreso, pero realmente es importante que lo esté planteando como lo está planteando. Habrá que seguir eso con mucho cuidado. No es de extrañar que su efectividad hasta el momento pues lo tenga en una buena popularidad, casi 60%. Para estos momentos, Trump llevaba como 20 puntos abajo, o sea, no llegaba ni a 40, Biden está casi en 60. Yo resumiría, Biden es exactamente el reverso de la medalla de Reagan. Reagan empezó con la liberalización y la globalización, etcétera. Y además, diciendo, el problema es el gobierno. Si reducimos el tamaño del gobierno, vamos a solucionar los problemas. Hoy es lo contrario. Es exactamente lo contrario. El gobierno es la solución, o así lo plantea Biden. Es un gobierno desarrollador, es un gobierno que no tiene empacho en intervenir en la economía como lo está haciendo y además en volverle a subir, o sea, es la intención, impuestos a las grandes corporaciones. Al 1% Corporate America, eso realmente es notable porque estas empresas han ganado dinero como nunca, sobre todo las que están en las áreas digital. Un dato, Amazon vale 6 veces más que Toyota, que es la empresa de automóviles más grande del mundo. Entonces, cuando tienen esas proporciones, pues uno dice, y no han pagado impuestos. Entonces, hay que pagar, hay que cobrarles a esos señores. En los del liderazgo internacional, me parece muy importante que plantea, lo dijo también en su discurso, competencia por la hegemonía en el siglo XXI con China. Eso es lo que dijo. Y creo que todas sus acciones van hacia allá. Eso implica para Estados Unidos proteccionismo económico y tecnológico. No será una guerra fría, por lo menos yo creo que en los próximos años,
pero hay que cuidar a ver si hay el estrecho de Taiwán, si no hay algún roce por ahí. Pero no creo que vaya a ser guerra fría, precisamente por esta imbricación económica entre los dos grandes gigantes. Dureza con Rusia, dureza por lo que pues, le atribuyen al señor Putin de haber mandado espiar, intervenir en las elecciones en Estados Unidos. Creo que en el proteccionismo económico y tecnológico México tiene mucho que ver, o sea, que preocuparse, pero sobre todo ocuparse, porque a lo mejor podemos hacer cadenas de valor que beneficien a México en esta relocalización de empresas desde China y desde Asia. En el liderazgo multilateral, la cumbre climática pues es el mejor ejemplo, pero ojo, no es solamente bajar la elevación de la temperatura, es que también es una lucha por la hegemonía tecnológica. Quien controle bien las tecnologías va a tener la mejor productividad económica. Entonces Biden lo que dice es, Estados Unidos tiene que competir y les vamos a ganar. La relación con México, pues ya lo mencioné, el tema de la relocalización económica, cadenas de valor, la migración como un plan muy ambicioso, pero a corto plazo hay una necesidad mutua de cooperar por los problemas en la frontera norte de México y frontera sur. Creo que México debe mantener este diálogo. Ojalá y la próxima semana con Kamala Harris se avance en un diálogo pragmático y mutuamente beneficioso. Creo que hay que esperar que la administración Biden va a ser muy estricta en el cumplimiento del TEMEC, ya lo están anunciando, hay cosas que no les gustan que está haciendo el gobierno de México, hay declaraciones ya de la representante comercial diciendo que les preocupa ver que hay violaciones al TEMEC. Qué bueno que el TEMEC tiene sus propias soluciones, sus propios mecanismos de solución. Otros temas, a mí me llama mucho la atención, creo que hay un pendiente ahorita muy importante en el área de seguridad y el área de drogas. O sea, se quedó como en puntos suspensivos esta relación en los primeros meses de este año, bueno, los últimos del año pasado y primeros meses de este año, y creo que es necesario recobrar. Cuando uno piensa, vean el discurso del presidente Biden y vean los discursos que hace el presidente López Obrador, la verdad es que se parecen muchas cosas en la agenda social. En la agenda social. Entonces, a mí me gustaría que el gobierno de México viera francamente como una gran oportunidad la relación con Biden en los próximos años. Eso sería para mí, digamos, la conclusión más importante. Es que si con alguien nos podemos entender para beneficio del país, es con Biden. Ahí termino, Celia, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Miguel, por ser tan cauto y tan cuidadoso con el tiempo. Muchas gracias por este panorama general. De veras, sí tenemos una oportunidad de recomponer esta relación. Hay que pescarnos de ahí porque sí está abierta la puerta, la verdad. Bueno, voy a dar ahora la palabra a don Jaime Sepúlveda, profesor distinguido y director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco. Dirige en esa universidad a un equipo de más de 300 profesionales, como diría Miguel, de profesores, como diría yo, y personal comprometido con el planteamiento de programas que mejoren la salud y la desigualdad en ese ámbito a nivel global. Fue subsecretario de Salud y, bueno, tiene una larguísima trayectoria en la administración pública mexicana. Le agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Jaime, por acompañarnos esta mañana. El tema de Jaime es, desde luego, la respuesta de Biden frente a la pandemia. Bienvenido. Gracias, Celia. No es fácil seguir a Miguel Ruiz Cabañas en el uso de la palabra, de manera que me siento un poco intimidado por ello. Somos grandes amigos y compañeros de aventuras en el pasado. Quisiera empezar señalando que para entender la magnitud del cambio de la administración Biden con relación a la pandemia, hay que entender el desastroso desempeño de la administración de Trump para entender la magnitud del cambio y las oportunidades que de ahí se derivan. Pero también, ¿cuáles son las lecciones que debemos aprender en México sobre por qué se debe hacer un viraje radical como lo está haciendo Biden
con respecto a Trump. En México también se tiene que dar ese viraje porque en nuestro país no vamos bien en el manejo de la pandemia. Voy a hacer uso de diapositivas. Pido una disculpa de antemano porque voy a ir muy rápido y a pegarme estrictamente al tiempo asignado. Me estoy cronometrando. Entonces, comparto mi pantalla con este subtítulo que es Golpe de timón al pésimo desempeño de Trump ante la pandemia. Debo empezar señalando que el panel independiente de la Organización Mundial de la Salud, evaluando el desempeño de OMS y de los países ante la pandemia, copresidido por la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson, me encargaron hacer un estudio de caso a profundidad sobre el desempeño de 2 de los 4 países con peor desempeño, de acuerdo al panel independiente. Esos 4 países eran Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y México. Me encargaron hacer el estudio para Estados Unidos y para México, y aquí hay algunos de los resultados que quisiera compartirles. Este reporte fue encargado en diciembre, un equipo en Estados Unidos y México trabajando 3 meses muy intensamente, multidisciplinario, multiinstitucional, entregó este resultado, estos reportes al panel independiente de la Organización Mundial de la Salud hace un mes. Este es el reporte de Estados Unidos. Aquí están las ligas donde se pueden bajar. Voy a compartir los reportes con Sergio Alcocer, con Celia Toro. Tenemos 8 recomendaciones sobre el corto y mediano plazo. La primera conclusión es que Estados Unidos careció de un liderazgo político en respuesta a la pandemia a nivel federal, pero también el desempeño a nivel subnacional. Hay que entender que Estados Unidos es un país conformado por muchos estados y que tuvieron muy distinta respuesta al interior de Estados Unidos. No fue una respuesta homogénea. Entre las recomendaciones, por supuesto, a corto plazo fue mejorar la relación federal-estados y local, pero también a largo plazo, recomendaciones más radicales como proveer independencia al CDC o a la FDA semejante al que tiene la Reserva Federal. Al interior de Estados Unidos decía que hubo gran diferencia. Aquí comparo Arizona, California y Washington en el número de casos, en el número de fallecimientos, y pueden ver cómo en amarillo el estado de Washington, en azul California, Arizona, tuvieron muy distintos desempeños en respuesta a la pandemia. Pero incluso al interior de California, donde vivo, si comparan ustedes la ciudad de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, hubo una muy radical diferencia en el desempeño como respuesta a la pandemia. Una otra conclusión dentro de las 8 que tenemos es la gran disparidad que existió en relación a grupos sociales. Vamos a ver que los afroamericanos y los hispanos o latinos, en número de casos, en número de hospitalizaciones, en número de fallecimientos, estamos hablando de 2 a 4 veces más con relación a la población blanca. Esto tiene una implicación enorme en la esperanza de vida. Vean ustedes que Estados Unidos en general ya perdió 1 año en esperanza de vida como consecuencia directa de la pandemia, pero en el caso de afroamericanos son 3 años los que ha caído la esperanza de vida. En el caso de latinos es 4 años de esperanza de vida. Un impacto brutal. Otra conclusión obvia es que ningún país en el mundo estará seguro hasta que todos los países y personas en el mundo
estemos vacunados. Es una responsabilidad, un imperativo moral, pero también un imperativo de seguridad nacional para los Estados Unidos, asegurar que todo mundo esté vacunado a la brevedad posible. Entonces, ya hablando de las medidas del presidente Biden, bueno, ya habló Miguel Ruiz Cabañas de el 1.9 millones de dólares como parte del American Rescue Plan Act, de los cuales el 5% aproximadamente, 93,000 millones de dólares van directamente asignados a responder a la pandemia. Vean ustedes las curvas epidémicas. En el caso de casos reportados por día, casi coincide perfectamente con enero 20, que empezó a bajar dramática, exponencialmente la curva epidémica en el número de casos, con la consecuente reducción en el número de hospitalizaciones y, por supuesto, en el número de fallecimientos. Señalaba Celia cómo Biden ya sobrepasó sus propias ambiciosas metas de 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. Bueno, ya se dice, son más de 220 millones de vacunaciones acumuladas, 3 millones de vacunaciones diarias en promedio. Con lo cual, si seguimos con este ritmo, para agosto tendremos ya 80% de las personas mayores de 16 años vacunadas, para septiembre el 90%, y ya para entonces se habrá seguramente empezado a vacunar a niños menores de 16 años. De manera que en el curso de 2021, Estados Unidos va a tener inmunidad de rebaño, si es que se logra también vencer la resistencia a la vacunación por parte de algunos grupos sociales, en particular grupos conservadores o de personas no muy educadas. En Estados Unidos, el mapa señala que la costa este, la costa oeste están con mayores coberturas de vacunación. Es en el sur de Estados Unidos en donde ha habido todavía una menor cobertura de vacunación. Curiosamente, el día de hoy, en la madrugada, que me hicieron levantar ustedes, revisé la revista Lancet y hay un editorial que se llama precisamente Recuperándose de Trump, los primeros 100 días de Biden. Esto fue publicado el día de hoy. Y bueno, ahí ya se señalan cuáles han sido las respuestas al COVID, desde aumentar vacunas, materiales, hasta toda la inversión en estudiantes y también en equipos de protección personal para médicos y hospitales. En el caso de salud global específicamente, ya se revirtió la absurda decisión de Trump de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. 4,000 millones de dólares asignados a COVAX para vacunación al resto del mundo y la suspensión de la mal llamada política de la Ciudad de México o el Global Gag Rule, que era esperable en cualquier presidente demócrata. De manera que, en conclusión, se puede decir que oficialmente el panel independiente de la OMS califica a Estados Unidos como uno de los países con el peor desempeño durante la administración de Trump, pero ya admite que está dándose una recuperación radical gracias a las políticas del presidente Biden. Una inversión sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, muy por encima de la inversión de Roosevelt en los 30s, ha superado las expectativas Biden que él mismo se fijó en cuanto a vacunación. Se alcanzará la cobertura de vacunación de 80-90% para septiembre de este año. Y lo que ya señalaba, que es muy importante, Estados Unidos no podrá confiarse por sus altas coberturas de vacunación
mientras en otros países del mundo no se alcance cobertura semejante, simplemente porque esto da lugar al surgimiento de variantes, nuevas cepas del virus que pudieran sobrepasar la defensa de las vacunas actuales. De manera que es en el mejor interés, ya no solamente por razones humanitarias, por razones de seguridad nacional, que todo el mundo esté vacunado a la brevedad posible. Yo con esto termino, Celia, y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Jaime. Puntualidad inglesa. Muchas gracias. Ojalá se pueda hablar después sobre COVAX, o sobre la posibilidad de que en verdad se vacune a la mayor parte del mundo. Yo no sé qué posibilidades tenemos ahí. Me parece importantísimo. Bueno, voy a dar muchas gracias a la palabra ahora a Isabel Studer, quien es directora de la Alianza Universidad de California, México. Nos da mucho gusto, y gran conocedora de asuntos relacionados con energía, desarrollo sostenible o sustentable, como quieran, sostenible. Fue presidente del Consejo de Iniciativa Climática de México y tuvo el apoyo de beca Fulbright y beca Ford para su doctorado en SAIS en Johns Hopkins. Bienvenida, Isabel, y pues todos la conocen y saben que sabe todo del cambio climático. Adelante, Isabel. Muchísimas gracias, Celia, y bueno, pues por supuesto al COMEXI, a Sergio Alcocer por esta invitación. Bueno, si para Jaime era difícil seguir a Miguel Ruiz Cabañas, imagínense yo, estas dos torres intelectuales y líderes en sus campos, pero bueno, pues haré lo posible. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que, bueno, pues Biden, como todos ustedes saben, hoy con sus políticas en materia de cambio climático reconoce que estamos enfrente de una emergencia climática. Y creo que esto es fundamental porque es lo que explica el que Biden haya puesto el tema de cambio climático al centro de su agenda de gobierno. Obviamente que representa un enfoque radicalmente distinto al de Trump, quien, como saben, promovió las energías fósiles y además desarticuló, desmanteló todas las políticas ambientales y en materia de cambio climático que ya había adoptado el presidente Obama. Bueno, ¿qué es lo que hace Biden? Pues además de regresar inmediatamente al Acuerdo de París, también se propuso revertir estas 200 acciones de desregulación emprendidas por su predecesor. No es una tarea menor, esto le va a llevar mucho tiempo, incluso no creo que lo pueda cumplir en esta administración, y si se reelige va a ser apenas tiempo para poder hacerlo. Pero sin embargo, bueno, pues ha tomado distintas acciones importantes, o sea que sí cimientan el camino para empezar a que distintos sectores de la economía y de la sociedad en Estados Unidos pues asuman estos compromisos en materia de cambio climático. Una acción simbólica que tomó, como también sabemos, que fue de inmediato, fue la cancelación del gasoducto Keystone. Ustedes saben que este gasoducto, bueno, pues ha sido un tema muy controvertido desde hace muchas décadas, pero bueno, pues es algunos de los asuntos que estaban pendientes y que son importantes para mostrar al mundo que Biden realmente tiene no solo políticas y no solo compromisos internacionales, sino que implementa estos en la política interna de los Estados Unidos. Y por eso, pues ha insistido en que el tema de cambio climático es un asunto primordial de su agenda económica. Esto es muy importante porque si vemos, por ejemplo, y voy a regresar a esto después, el plan de infraestructura, bueno, le llaman el plan de empleos o de generación de empleos, hay programas, por lo menos de los 2.7 billones de dólares que incluye este programa, más o menos $1 billón son iniciativas verdes.
También es importante decirlo, el cambio climático está vinculado a la agenda de igualdad. Hay todo un programa o una serie de programas en donde Biden está buscando hacer que la transición energética que es necesaria para atender el cambio climático sea justa. Y esto implica, por ejemplo, cambios a nivel de la justicia, el sistema de justicia en Estados Unidos para integrar temas de igualdad, pero van entonces de la mano los temas ambientales con los temas de igualdad, de reducción de igualdad y de incremento de las acciones en materia de diversidad social. También es muy importante, y sí me quisiera detener un poco, de que Biden toma el tema de cambio climático como un asunto de seguridad nacional. Y esto es porque hemos visto los impactos dramáticos del cambio climático, bueno, los incendios en California, las inundaciones, las tormentas tropicales que cada vez pues afectan más y de manera directa, bueno, a todos los países alrededor del mundo, pero lo hemos visto dramáticamente en Estados Unidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, al ser un tema de cambio climático, un tema de seguridad nacional, pues Biden pudiera invocar la Ley de Emergencia Nacional de 1976 para usar, por ejemplo, la Ley de Producción para propósitos de la defensa, de manufactura de energías limpias o incluso usar fondos del propio Departamento de Defensa para desarrollar estas energías en las bases militares. Entre otras acciones, pudiera decidir bloquear las exportaciones de petróleo o suspender la explotación petrolera en aguas profundas. No creo que vaya a llegar a tanto, pero es importante decir que para Biden el tema de cambio climático entonces es un tema de todo su gobierno, es un tema transversal. Y por lo tanto, de manera inmediata instruyó a todas las secretarías de Estado y agencias del gobierno federal a considerar el cambio climático como un tema integral a considerar en todas sus políticas. Ya como decía el embajador Miguel Ruiz Cabañas, pues su gabinete y asesor está compuesto no solo de profesionales, sino de verdaderos activistas climáticos. Le podría dar una lista enorme, pero por ejemplo, pues John Kerry, sabemos muy bien que como titular del Departamento de Estado, pues lideró las negociaciones de cambio climático y hoy es el enviado especial para precisamente impulsar la agenda a nivel internacional. Gina McCarthy, pues anteriormente fue la titular del Environmental Protection Agency con Obama, pero hoy es la zar de la política interna climática, que me parece es un tema fundamental porque además habrá que decir, ella era la líder de una de las ONGs más importantes en Estados Unidos y que demandó como 100 veces a Trump por distintas medidas que tuvo. Entonces, les pudiera dar un listado mucho más amplio de todos estos activistas climáticos que son una parte central del gobierno de Trump, de Biden, pero sí quisiera comentar en particular el hecho de que tenemos a Jennifer Granholm en la Secretaría de Energía, a Gina Raimondo en Comercio y a Mary Walsh en Trabajo, que han sido verdaderos líderes en materia de cambio climático. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el tema de cambio climático no se va a limitar a los asuntos de política exterior, sino que ya es un tema intrínseco a toda la política doméstica del gobierno del presidente. Y déjenme pasar rápidamente en ese sentido a la cumbre climática. Como sabemos, esta cumbre climática es casi lo que cierra los primeros 100 días de Biden. ¿Y qué era el propósito de esta cumbre? Pues justamente restaurar la credibilidad de los Estados Unidos a nivel internacional. El mensaje fue claro, Estados Unidos está de regreso en las negociaciones
climáticas, y para subrayarlo, Estados Unidos, Biden presentó un compromiso muy ambicioso de reducción de las emisiones del 50% al 2030. Bueno, hay temas ahí técnicos y no me voy a detener en eso, sobre todo el baño base, si fue suficientemente ambicioso, sí o no, pero lo importante aquí es que Estados Unidos, con este compromiso, pues busca restaurar esa credibilidad perdida por el hecho de que pues administraciones van y vienen. Recordarán, Bill Clinton pues se sumó al protocolo de Kioto para que George W. Bush se saliera del mismo. Después Obama obviamente asumió el liderazgo que culminó en el Acuerdo de París y regresó pues a la llegada de Trump. Se salió del Acuerdo de París y pues nuevamente Biden se suma a este acuerdo. Entonces, este tema de la credibilidad es crucial. Crucial no solo para Estados Unidos, sino para el éxito de la cumbre que esperamos hoy en Glasgow, la cumbre climática, en la que está el compromiso de todos los países firmantes del Acuerdo de París para presentar sus compromisos más ambiciosos y poder alcanzar la meta en esta década, en el 2030, de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero al menos al 50%, que todavía no sería suficiente para limitar el aumento de la temperatura a más de 1.5 grados. Déjenme simplemente decir que en esa cumbre pues había grandes expectativas, no se presentaron muchos compromisos ambiciosos por parte, sobre todo de los otros países que ya son los grandes emisores, en particular China y la India. Sin embargo, Japón y Canadá, Corea del Sur, presentaron planes más ambiciosos y en ese sentido, bueno, sí se crea un cierto sentido de que a pesar de que no hay suficiente tiempo todavía para que las negociaciones de Estados Unidos y su política en favor de cambio climático pueda cristalizarse en mayores compromisos de la comunidad internacional, pues sí, digamos que pone y sienta las bases para que para la COP a finales de este año en Glasgow pueda haber compromisos más significativos. Voy a cerrar con una nota no tan optimista, porque como todos sabemos, pues bueno, estas políticas que ha asumido Biden han sido por acción ejecutiva. Y realmente para lograr la credibilidad de largo plazo de los Estados Unidos, pues se requiere la acción del Congreso. Y es ahí donde creo que está ahorita la discusión. Hay quienes dicen que este plan de infraestructura o de creación de empleos en realidad es un plan climático. ¿Por qué? Porque contiene muchas disposiciones que ahí están impulsando la transición energética. Nuevamente pudiera detenerme a muchas de ellas, pero solo voy a comentar dos que me parecen cruciales. Una es este estándar de energías limpias que simple y sencillamente de ser aprobado exigiría que todas las generadoras de electricidad en Estados Unidos llegaran al 80% de las energías renovables en la generación eléctrica. Esto para lograr una meta muy ambiciosa en materia de electricidad, de remover todo el carbón de la generación eléctrica en Estados Unidos. También hay muchas disposiciones para la electrificación del transporte. Esto podrá tener implicaciones muy importantes para México, precisamente por la integración del sector automotor. Y bueno, quiero decir que ahí está la lucha. Sabemos que 37 estados en Estados Unidos ya tienen disposiciones muy similares a este Clean Energy Standard. Y también sabemos que hoy estados como California, Nueva York y se acaba de sumar Washington, buscan que el gobierno federal se comprometa que todos los vehículos sean cero emisiones al 2035. Esperamos que esto, bueno, con todos los incentivos que se están proponiendo en ese plan de infraestructura, genere
también acciones a nivel estatal que empujen al gobierno federal a asumir esas disposiciones. Con eso cierro. Muchas gracias otra vez, Sergio. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Muy, muy interesante. Voy a dar la palabra ahora a Maureen Meyer para que hable de un tema muy difícil, tanto para Estados Unidos como para la relación México-Estados Unidos, que es el de la política migratoria. Ustedes conocen bien a Maureen, es vicepresidente para programas de WOLA, del Washington Office on Latin America. Cuenta con una amplia experiencia y varias publicaciones sobre migración, derechos humanos, seguridad pública y militarización, ojo. Y hasta hace muy poco, ella dirigía en WOLA el programa sobre México y los derechos de los migrantes. Bienvenida, Maureen, muchas gracias por aceptar esta invitación. Te escuchamos. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias al COMEXI por esa invitación y compartir el panel con gente tan conocedora de esos temas, ¿no? A nivel, tanto relación México-Estados Unidos, pero a nivel global. Como decías, yo creo que el tema migratorio, si bien antes de que tomara posesión Biden no se quedó claro qué tanto iba a ser prioridad para su gobierno, ya del 20 de enero a ahorita ha sido una de las áreas donde hay más movimiento, por un lado por los números, los flujos migratorios, pero también por cálculos políticos, electorales, pensando en las elecciones de medio término de 2022. Yo creo que hay que decir que en estos 100 días, Biden ha metido 94 acciones ejecutivas en materia migratoria. Es un número sumamente alto y de estas, 52 están enfocados en desmantelar, o sea, tomar pasos para desmantelar las medidas implementadas por el gobierno de Trump, como en otros temas como cambio climático, salud pública y la pandemia. Mucho de lo que han sido los esfuerzos en el tema migratorio es cómo revertir o los daños que había hecho el gobierno de Trump, en este caso en el tema migratorio. Hay que resaltar que el reto es mayor, ¿no? Durante el gobierno de Trump y con su asesor Stephen Miller se implementaron más de 1,000 cambios en políticas migratorias, no solamente en seguridad fronteriza y el muro, sino cómo hacer más difícil incluso la migración legal al país, el acceso a la ciudadanía, el acceso al asilo. Entonces yo creo que hay muchos esfuerzos para desmantelar lo que ya se había impuesto, pero también lo que heredó el gobierno de Biden en materia migratoria es una infraestructura muy debilitada, lo que se está viendo en la frontera, por ejemplo, incluso con la crisis de menores no acompañados, tiene que ver una parte con que lo que heredaron de Trump fue una falta de equipo, falta de infraestructura, no contratación de personal. Entonces también es un reto de cómo ampliar la capacidad y la infraestructura en este corto plazo. Hay muchas acciones, voy a enfocar sobre todo en lo que tiene que ver con la región, antes de empezar con algunas cosas más notables. Primero, la propuesta de reforma migratoria que presentó Biden al Congreso el primer día de su presidencia, que tiene propuestas de un camino hacia la ciudadanía para las más de 11 millones de personas indocumentadas en el país. El otro es el componente que más importa a los republicanos sobre seguridad fronteriza, no como un muro, sino cómo usar tecnología y infraestructura para mejorar la seguridad fronteriza. Y el tercer componente que es muy importante y ya se ha convertido en una parte central de la agenda de Biden, que es cómo atender los problemas de raíz de la migración, enfocado sobre todo en la situación en Centroamérica. Otras acciones fuera de esta propuesta fueron revertir las proclamaciones de Trump que limitaban el acceso a los Estados Unidos de personas de ciertos países, mayoritariamente musulmanes y de países africanos, estas prohibiciones de visa, preservar y ampliar protecciones de DACA para los Dreamers, cancelar la declaración de emergencia fronteriza que Trump había justificado para destinar fondos para construcción del muro, revocar un orden ejecutivo de Trump que endureció cómo aplicaban las políticas migratorias del país. Ahorita lo que estamos viendo de priorización de quién podría detener, por ejemplo, a la agencia ICE en los Estados Unidos, realmente es yendo a lo que vimos durante el gobierno de Obama, de usar discreción
sobre quién priorizar para la detención y deportación en los Estados Unidos. Entonces ya es pensando en cómo Trump y sus asesores decían cualquier persona indocumentada en Estados Unidos es un blanco para la deportación, incluyendo mujeres embarazadas, lactantes, etc. Ahora no, nuestra prioridad son personas violentas que podrían hacer daño al país, que representen un riesgo, y no toda la población en su generalidad indocumentada en el país. Y también aplicó el estatus de protección temporal para la población venezolana en el país, entre otros países que se están contemplando TPS. A nivel de la región, creo que es importante resaltar que creó un grupo de trabajo sobre separación familiar justamente para ver cómo encontrar y reunir a padres separados por sus hijos por esa política de Trump de tolerancia cero, ¿no? Todas esas imágenes tan desagradadoras que vimos de padres siendo separados por sus papás sin un sistema siquiera para saber dónde estaban y cómo encontrarse en el futuro. Y otro, y aquí me voy a enfocar mucho, es el orden ejecutivo, que es para crear un marco regional integral para atender las causas de la migración, para gestionar la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de los Estados Unidos. Porque aquí son muchos de los temas que son vinculados a la relación México-Estados Unidos, en particular en materia migratoria y con cooperación con Centroamérica. Primero, el poner fin a lo que se llama como Quédate en México, los llamados protocolos de protección al migrante, que Nora, para proteger a las personas que obligaban a solicitantes de asilo a esperar en México para sus audiencias migratorias en los Estados Unidos. Eran más de 60,000 personas sujetas a este programa. Se empezó a partir del 19 de febrero a admitir a estas personas a los Estados Unidos en un proceso coordinado por el ACNUR y el IOM en México, y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera para poder recibir a esta población. Hasta el momento más de 8,100 personas han sido admitidos bajo este programa. Hay muchos casos pendientes y lo que no se sabe es cuándo van a poner fecha para un proceso para admitir a gente que, por un lado, fueron casos rechazados bajo este programa MPP, muchos por no tener acceso a un abogado y fallas en el debido proceso, pero también, y como se ha reportado últimamente, mucha gente que simplemente no pudo llegar a su audiencia en los Estados Unidos por cuestiones de salud, porque estaban secuestrados en México y por otros obstáculos para poder llegar otra vez a la frontera entre Estados Unidos y México. Hay un avance importante en desmantelar este programa que está en México, pero también mucha incertidumbre sobre qué pasa con estos casi 40,000 casos de gente que no tuvo una resolución favorable o que no pudo seguir con sus casos. Se cancelaron los acuerdos de cooperación en materia de asilo con Guatemala, El Salvador y Honduras, que ya se habían realmente puesto en paro durante la pandemia, pero los suspendieron, los cancelaron como un señal de que otro ejemplo de arbitrariedad del gobierno de Trump de ampliar programas para realmente outsource, o sea, extraterritorial, las obligaciones de Estados Unidos de dar protección a gente que estaban solicitando asilo en los Estados Unidos. Se anunció el reinicio de un programa que había cancelado Trump, que era para menores centroamericanos, para que tuvieran una forma de poder reunirse con sus familias en los Estados Unidos sin tener que hacer el viaje peligroso a través de México. Por el momento, los 2,700 niños que estaban ya aprobados para ir a Estados Unidos cuando se canceló el programa son los que están priorizando, pero esperamos tener fecha para ver cuándo podrían ampliar el programa y dejar entrar más menores no acompañados. Los otros dos aspectos principales es una estrategia para enfrentar las causas fundamentales de la migración centroamericana. Como ya se han anunciado, Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para liderar estos esfuerzos. En esta semana, el lunes, tuvo una llamada con el presidente guatemalteco, Giammattei. Ella va a ir a Guatemala en junio de este año. La próxima semana tiene la llamada con López Obrador. Ella es la que está liderando este proceso. La semana pasada el gobierno presentó un proyecto de presupuesto
al Congreso solicitando fondos discrecionales de 861 millones de dólares para Centroamérica como un primer paso para apoyar a la región. Y en esto creo que es importante resaltar que si bien sus prioridades son temas de combatir la corrupción, creación de empleo y fortalecer el Estado de Derecho, tiene muy claro que no es solamente a través de los gobiernos centroamericanos, sino cómo involucrar al sector privado y las organizaciones de la sociedad civil como destinatarios de los fondos y también en el desarrollo de estos programas. Han habido muchas consultas con la sociedad civil. La vicepresidenta tuvo una conversación con 5 o 6 organizaciones de los Estados Unidos sobre este plan, incluyendo WOLA, y han hecho consultas incluso en los países centroamericanos. Y el último, para Centroamérica, también se anunció esta última semana 310 millones de dólares para apoyar a Guatemala, El Salvador y Honduras en temas más humanitarios. Ayuda humanitaria, alimenticia, pensando en el impacto de los 2 huracanes el año pasado, en la necesidad de apoyar a la población refugiada y en la crisis alimenticia, en particular en Guatemala. Sabemos que es una prioridad para el gobierno mexicano ver cómo apoyar al nivel económico de Centroamérica, y es un tema que han conversado ambos gobiernos, y vemos como un avance que sí hay ya fondos destinados, sobre todo a través de USAID, para atender a esta crisis humanitaria que estamos viendo en Centroamérica. Y la otra parte, en esto creo que es donde también es una prioridad para México, es creación de una estrategia colaborativa en gestión migratoria para la región. Esta región, sobre todo México y Centroamérica, que tiene que ver no solamente en cómo administrar los flujos migratorios, sino cómo fortalecer sistemas de protección en la región y acceso a la protección en los Estados Unidos. En esto, incluso la que era la embajadora Robert Jacobson, que hoy es su último día como asesora de Biden en estos temas, había planteado que son 3 enfoques, ¿no? Uno, cómo apoyar a programas de reubicación interna, entendiendo que muchas veces el primer paso hacia la migración es un desplazamiento forzado interno. Es cómo apoyar a esas poblaciones. Segundo, reubicación regional. Cómo trabajar para fortalecer sistemas de protección en México, Panamá, Costa Rica, para que las personas tengan otras opciones de buscar protección, incluso más cercanas a sus países de origen. Y tercera, asilo en los Estados Unidos. Yo diría incluso en este área hay mucha posibilidad de cooperación con México, tanto para seguir fortaleciendo a la COMAR, la Comisión de México de Apoyo a los Refugiados, acuerdos de protección, pensando que no toda la persona que busca protección se sentiría segura en México, y también pensando justamente en casos de menores migrantes no acompañados que quizás podrían calificarse para protección en México, pero que tienen un familiar en los Estados Unidos. O sea, cómo desarrollar formas de colaboración para determinar el mejor lugar de ubicación para personas huyendo de violencia y persecución, incluyendo a estos niños. Para cerrar, voy a ver 2 cosas. ¿Qué es lo que no ha hecho y qué es lo que sigue en el futuro? Y lo que no ha hecho, y yo creo que es lo que está provocando muchas dificultades en la frontera norte de México, es que no se ha cancelado las restricciones de acceso a los Estados Unidos impuestos por un supuesto pandemia, justificación de salud pública que se conoce como Título 42. Es un orden de CDC que incluso ellos mismos habían tenido mucha resistencia de aplicar, y muchos creen que es ilegal. Hay mucho litigio en los Estados Unidos sobre la legalidad de ese programa, pero lo que ha resultado es desde marzo de 2020 a marzo de este año se han expulsado de los Estados Unidos más de 637 millones de personas migrantes, sobre todo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y estas personas en un menos de 90 minutos detenidos por la patrulla fronteriza y regresados a México, independientemente de dónde ni la hora del día, y exponiéndoles en mucho riesgo. Hemos visto mucho en los medios en los últimos días casos de secuestro de personas expulsadas de los Estados Unidos, siquiera tener la oportunidad de buscar protección en el país. Entonces yo creo que es el gran pendiente. Incluso el mantener el Título 42 ha resultado en mayor separación familiar. Hemos visto más de 4,000 casos de familias que han decidido dejar sus hijos cruzar solos
la frontera para por lo menos proteger a ellos, sabiendo que la población que sí está siendo admitida son los menores no acompañados. Esto fue, por un lado, por una resolución judicial de noviembre del año pasado que decía que era ilegal prohibir la entrada de menores no acompañados. Una decisión de Biden de enero de seguir con esa política a pesar de una resolución judicial que decía que no era ilegal. Pero eso es lo que estamos viendo también como parte de la crisis, es mantener ese título 42. Sabemos que ha sido una complicación para el gobierno mexicano también, justamente por leyes que se aprobó en noviembre del año pasado, que también prohíbe la detención de menores acompañados o no acompañados en estaciones migratorias. Entonces México también está diciendo a los Estados Unidos, no tenemos la capacidad de recibir estas familias expulsadas de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es el gran reto saber para cuándo, porque solo para gente llegando a la frontera, gente que estaba en las listas de espera de los Estados Unidos para poder acercarse en el puerto de entrada y pedir asilo, toda esa gente no tiene ninguna claridad sobre cuándo la frontera de Estados Unidos estaría abierta otra vez a pedir asilo en el país. En esto también, nomás lo último como crítica de lo que no se ha cumplido y donde ha recibido mucha presión es el número de personas refugiadas que va a recibir el país. Se había comprometido a tener 62,500 personas admitidas en este año fiscal. Se retrocedió, decía que iba a mantener el mismo número pésimo de Trump, que eran apenas 15,000 personas, bajo mucha presión de muchos sectores, incluyendo varios republicanos. Se está reevaluando cuánta persona refugiada podría recibir el país. Lo que sigue, es claro que el gobierno de Biden tiene un enfoque correcto en cómo abordar los flujos migratorios, tanto atender las causas fundamentales de la migración en Centroamérica, asistencia humanitaria, colaboración con México, en cooperación con Centroamérica, pero también en estas gestiones migratorias, trabajar para explorar más acceso a protección, ampliar el número de visas de trabajo temporales, sobre todo para Centroamérica. Entonces, tienen claro el panorama, pero hasta el momento, todo lo que se ha visto es mucho más de corto plazo, priorizando las expulsiones de personas en la frontera y priorizando en sus relaciones con México y con Centroamérica una política más en detención o contención y deportación y no tanto en la protección. En la llamada con Yamatei de Guatemala esta semana se anunció que están trabajando para tener una fuerza conjunta de tareas en la frontera Guatemala, justamente para seguridad fronteriza y podría impedir el paso de personas migrantes. Han reconocido los esfuerzos de México de tener la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad en la frontera sur de México, que realmente impide a las personas incluso poder buscar protección tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces yo creo que es lo que preocupa ahorita es que en corto plazo el enfoque sí ha sido más de contención y lo que se necesita es pensar en cómo balancear las necesidades de construir una infraestructura en los Estados Unidos y tener una política que da bienvenida a las personas migrantes buscando protección con su relación regional, que son de mediano plazo de desarrollo y de acceso a asilo en otros países de América Latina. Yo lo dejaría ahí, hay mucho que conversar, muchos pendientes, pero creo que en lo general ha ido muy en buena dirección en temas migratorios. Muchísimas gracias, Maureen, muchas gracias. Quizá después, al final, en la sección de preguntas y respuestas, yo no entiendo qué espera Biden de México en este plan para Centroamérica y para la región. No sé dónde se va a colocar México mismo ni qué esperaría Biden, pero bueno, vamos a dar la palabra ahora a nuestro último presentador, a don Antonio Ortiz Mena, vicepresidente senior de la consultora Albright Stonebridge Group y profesor asociado del CIDE, que nos da mucho gusto. Antonio sabe todo de comercio y economía de Estados Unidos. Durante 8 años estuvo trabajando en la sección económica de la Embajada de México en Washington. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Te escuchamos. Muchas gracias, Celia y Sergio, por la invitación y qué gusto y pues lujo estar con este panel de verdaderos expertos. Yo voy a
tratar de seguir el ejemplo, ceñirme a los tiempos y hablaré brevemente de 3 temas. Espero que en la sección de preguntas podamos entrar más a detalle. El primero sería la política económica de Biden. El segundo, la política comercial. Y en tercer lugar, ¿qué significa esto para México? ¿Sí? Entonces tengo el lujazo de 4 minutos por tema, así que ahí voy. Lo primero, Celia, yo diría que la política económica de Biden es muy ambiciosa, quizá el cambio más ambicioso que hemos visto en muchas décadas, y yo no lo veo como, digamos, la continuación de lo que hizo en su momento el presidente Obama, en donde hubo un paréntesis de Trump y retomamos en donde lo dejó Obama. Yo vi una política muchísimo más osada en cuanto a su alcance monetario y a su alcance temático. La iniciativa para crear empleos, lo que llaman el American Jobs Act, es de 2.6 billones de dólares en español, en inglés es 2.6 trillion. Para dar una idea de la magnitud de esto, ustedes recordarán la crisis financiera de 2007-2008, cuando estaba yendo a pique la economía de Estados Unidos. El programa de rescate, que es el American Recovery and Reinvestment Act, el ARRA, era como de 700,000 millones de dólares. O sea, esto sería 3 o 4 veces más de lo que se está utilizando, se utilizó en esa ocasión. Entonces, en cuanto a la dimensión monetaria, es otro animal, si me permiten esa expresión. En cuanto al alcance, no solo es, digamos, para infraestructura física, está hablando de modernización del capital humano, de brindar financiamiento para que los niños puedan ir a preescolar y para que haya escuela técnica gratis. Tiene iniciativas para fortalecer a los sindicatos, está metido en el tema de control de armas. Es decir, yo lo veo como una nueva iniciativa tipo Roosevelt, muy silenciosa. Yo lo veo como una revolución silenciosa, inusitadamente osada. Dentro de esto está replanteando su relación con el capital y con el trabajo. En cuanto a su relación con el capital, ya lo dijo el embajador Ruiz Cabañas, es decir, hay que pagar impuestos. Y yo creo que esto no significa un enfrentamiento con el capital. Esto es muy interesante entenderlo. Hay grandes capitalistas estadounidenses como Warren Buffett que están de acuerdo en que pagan muy pocos impuestos y que deben pagar más impuestos. Antes de que estuviera Trump en la presidencia, la tasa de impuestos para las empresas en Estados Unidos era como del 35%. Trump la bajó al 21% y la propuesta que tiene Biden es de subirla al 28%, es decir, quedarían por abajo de donde estaban antes de que las bajara Trump. Tampoco es algo totalmente radical. Entonces yo creo que las propuestas son sensatas e interesantemente bien recibidas, por lo menos por el grupo más progresista de grandes capitalistas estadounidenses. En cuanto a su relación con el trabajo, él se dice, yo soy un hombre de sindicatos, yo apoyo a los sindicatos, está impulsando una iniciativa en el Congreso que se llama PRO sobre fortalecer el derecho para incorporarse a los sindicatos. Tiene una iniciativa que se llama Made in America, yo ahorita hablaré de eso, y nombró como supervisora de la iniciativa a una persona que viene del mundo de los sindicatos. Entonces, para mí, la política económica de Biden es transformativa, radical y tiene más apoyo y más consenso del que nosotros nos pudiéramos imaginar. Esto va en serio, ¿sí? Eso en cuanto a su política económica. Ahora, su política comercial, yo diría que también va a ser muy distinta, no solo a la política de Trump, sino a la política de Biden. Ya hay un cansancio, un agotamiento, una fatiga
no solo para utilizar las palabras libre comercio, que ya no se utiliza free trade, todo es friendship y partnership y no sé qué, pero yo creo que ya prácticamente no va a negociar nuevos acuerdos comerciales. Hay uno en ciernes con Kenia, que el secretario de Estado, Blinken, dijo que sí se va a continuar hasta que concluya. Se va a establecer un acuerdo para normalizar las relaciones comerciales y de inversión con Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. Yo veo una probabilidad tendiente a 0 de que Estados Unidos se reincorpore al Acuerdo de Asociación Transpacífica, al TPAT o CTPP, y yo creo que va a enfocarse mucho en el tema de revitalizar a la OMC. Ya hay una directora general, pero no funciona bien en cuanto a alcance de las negociaciones y en cuanto al órgano de solución de diferencias. Entonces yo creo que eso es bueno, va a buscar fortalecer el sistema multilateral de comercio, no se va a enfocar tanto en los temas regionales. Antes de entrar a México, lo último que yo mencionaría es, por supuesto, lo más importante en relaciones económicas internacionales es la relación de Estados Unidos con China. Y aquí lo que veo yo es que va a convivir la confrontación con la cooperación. Se va a mantener el diálogo. Yo creo que puede ser igual o más duro con China de lo que fue Trump, pero seguramente va a ser más efectivo y en áreas en donde sea posible va a cooperar. Por ejemplo, increíblemente, hace unas semanas hubo un diálogo y algún acuerdo en materia de cambio climático entre China y Estados Unidos. En otras áreas ciertamente va a prevalecer el conflicto. Gran parte de la élite de la política exterior que ahora está en el gobierno es experta en temas de China. Entonces yo creo que si bien puede haber estridencias en temas de choques económicos, no debemos dejar de lado que prevalecerá la competencia geopolítica, pero también el diálogo y la cooperación en espacios en donde sea posible que haya cooperación. Ahora, ¿qué significa todo esto para la relación económica de Estados Unidos con México? Lo primero que yo diría es que qué bueno que tenemos el TEMEC, porque si va a prevalecer un entorno internacional incierto, creo que hay un creciente nacionalismo, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Y ante un enfrentamiento de Estados Unidos con China, esto nos ofrece a nosotros algunas ventajas por la certidumbre de las reglas. Ahora, dicho esto, yo la verdad estoy muy preocupado por cómo se está desarrollando la relación económica y comercial de Estados Unidos y México. ¿Por qué? Lo primero, en el Telecán original, tú recuerdas, Celia, que anduve yo metido en esos enjuagues, como se dice coloquialmente. Lo que se buscaba es que este nuevo acuerdo comercial fuera un complemento a una serie de medidas en la política doméstica de México, encaminadas todas a generar mayor certidumbre y darle mayor espacio al mercado. El Telecán, en pocas palabras, era un complemento a la política económica de México. El TEMEC, por contraste, está haciendo un contrapeso a la política económica doméstica de México, porque tenemos acciones que generan enorme incertidumbre, tenemos posibles violaciones al TEMEC. Entonces el efecto que podría tener el TEMEC para jalar inversiones y para impulsar el comercio es mucho menor del que debiera ser por las políticas económicas domésticas que está siguiendo México. En particular, me preocupan dos cosas. Uno, la manera de formular las políticas, y dos, el contenido de las políticas. Fuera de eso no me preocupa nada, ¿no? En cuanto a la formulación, a ver, tenemos la iniciativa de la Ley de Industria Eléctrica, ¿sí?, que te va a generar mayores costos de energía
las empresas pueden estar obligadas a consumir energías que no son limpias, y supongamos que de alguna manera milagrosa esto no es violatorio del TEMEC. Esto te está generando problemas porque esa iniciativa se impulsó y se aprobó sin mayor deliberación, sin mayores acuerdos, y nada te garantiza que en un mes o en 2 meses o en 3 meses el gobierno nos haga con otro tipo de iniciativas de ese estilo, independientemente de si son violatorias o no. También un problema con la ley de la industria eléctrica. Muchas empresas tienen compromisos de reducción de su huella de carbono, independientemente de lo que venga en el TEMEC. Entonces, si no pueden contar con energías limpias en México, no van a poder o mantenerse en México o llevar inversión a México, ¿sí? No es un tema de TEMEC, es un tema de presión de sus accionistas y puede ser presión de los consumidores que no voy a comprar ese bien o utilizar ese servicio que se produjo utilizando energía sucia. Yo creo que esto no se ha acabado de entender muy bien en México. De hecho, los compromisos ambientales del TEMEC son más bien modestos a mi modo de ver. En el lado laboral son muy ambiciosos. Recuerden que este tratado se aprobó bajo Trump. Entonces se habla mucho, por ejemplo, de protección de mamíferos marinos, pero no viene incorporado el tema del Acuerdo de París. Entonces no hay que confundir el tema de si estamos cumpliendo con el TEMEC, estamos bien, no. A mí me parece que no estamos en riesgo de no cumplir, pero aún si cumpliéramos la política económica de México y en particular la política energética, está poniendo en riesgo gravísimo el poder aprovechar la vecindad con Estados Unidos, si quieres llámale el nuevo plan Marshall de Estados Unidos para que nos jale la locomotora, y el conflicto de Estados Unidos con China. Yo terminaría con un ejemplo para dejar algo de tiempo para el debate. Hay quien dice que la economía mexicana entró en recesión en gran medida debido al COVID. Ciertamente el COVID fue un impacto severo, pero pocas veces tenemos un buen experimento natural en las ciencias sociales. Tú lo sabes bien, Celia. A ver, ¿qué pasó en 2019? En 2019 tuvimos acuerdo comercial con Estados Unidos, ya sea el Telecán o el TEMEC. No había pandemia. Estados Unidos creció al 2.2% y México al 0%. Entonces ya vimos qué sucede con la incertidumbre hecha en México para atraer la inversión, para impulsar el comercio. Entonces, aún si se resuelve el tema del COVID y a lo mejor Jaime nos puede comentar más de México, no solo de la parte de Estados Unidos ahora en la sección final, yo sigo pensando que no es condición suficiente para que crezca México y se pueda aprovechar el TEMEC. Entonces sí termino con digamos, con un señalamiento de enorme preocupación de está la oportunidad para que la tomemos y estamos a punto de desperdiciarla de manera muy grave y muy irresponsable, señor. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo comparto tu temor, se nos puede ir el tren. Nos tenemos que subir a ese tren porque si no, no nos va a ir bien. Bueno, vamos a abrir ahora a preguntas del público, algunas mías, algunas entre ustedes quizá. Yo me quedé con varias. Una era para Maureen, por ejemplo. ¿Cómo explicar la estructura debilitada en la frontera después de haberse invertido tanto en, de alguna manera, cerrarla por la vía de personal, ¿no? De poner a uno tras otro border patrol en la frontera, por la vía de la electrificación o tecnologización de la frontera? En fin, ¿cómo es posible que con tanta atención que se le dio a la frontera, o fue pura retórica, no haya nada, no haya un poquito más de infraestructura que antes, digamos? Esa sería una, y la otra de dónde quedará México en todo esto. Y tenía para Jaime lo de COVAX. ¿Cómo ve la posibilidad de que
de que el multilateralismo de verdad retome el momento que en algún momento tuvo y Estados Unidos su liderazgo. Pienso sobre todo, Jaime, en África, que en India, por ejemplo, donde ya Biden ofreció algo. Empiezo con esas dos, y ahorita les doy las del público y tengo también para los demás. Bueno. Pues yo creo que Celia se enfocó Trump mucho en su muro, ¿no? Y no tanto en otras partes de la frontera. Incluso desde todo su gobierno hubo un reto de contratar a suficientes agentes de la patrulla fronteriza y mucha crítica porque se contrató una empresa para buscar más agentes que al final no resultó en mucho éxito. Yo creo que hay una falta de agentes, pero también hay que recordar que hubo muchos fondos aprobados del Congreso justamente, por ejemplo, en 2019 para atender la crisis de migratoria de familias y menores no acompañados llegando. Y luego nos descubrimos en informes de la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de GAO que muchos de los fondos no fueron gastados por donde tenían que ser, que fue compra de equipo de la patrulla fronteriza o de desviación de cosas que no eran destinadas para esa infraestructura. Entonces, lo que nos han comentado, digo, no conocemos todos los detalles, pero lo que heredaron no fue lo que se necesitaba para el nivel de personas. Y pues sí hay que también ser honestos que creo que no esperaban el número de personas que iban a llegar, ¿no? No esperaban tanto la demanda de gente que estaba ya en la frontera México-Estados Unidos queriendo el cambio, como traficantes de personas también han podido vender la esperanza, ¿no? De que hay un nuevo gobierno de Biden que con sus palabras de bienvenida también han incidido en la cantidad de personas que están llegando. Pero yo creo que son ambas cosas, ¿no? No prepararse para ese número, pero también no tener la infraestructura que necesitaban. Ahora, en lo que se espera de México, pues yo creo que son muchos factores, ¿no? Sabemos que hay quizás idea de que México podría, en el sur de México, ser un centro de procesamiento, ¿no? De personas solicitantes de asilo. No sabemos qué tanto hay de interés en eso. Si no es México, quizás Guatemala. O sea, cómo expandir lo que ya existe, pero muy pequeño, ¿no? De cómo procesar a gente que tiene necesidades urgentes de protección. Pero más allá de eso, creo que son diferentes aspectos. Cómo trabajar con México, con la ACNUR y con la Comar para fortalecer el sistema de protección en México. Son 22,000 personas que ya solicitan asilo en México este año. La Comar sabe que tiene muchos retos enfrente. Cómo apoyar en Estados Unidos en esto. Incluso si la Comar tiene ya la responsabilidad que está por pendiente de atender a las personas desplazadas internamente en México, ¿no? Cómo trabajar en contención. Creo que sí es regresar a la época de Obama. O sea, el programa Frontera Sur en México fue una parte de petición de Obama que México hiciera más para atender los flujos migratorios. Yo creo que vamos a seguir viendo, y lo vimos, ¿no? La vocera de Biden reconociendo que México tiene la presencia de seguridad en la frontera sur. Lo vimos con su asesor para América Latina, Juan González, también alabando a Guatemala, ¿no? De haber frenado una caravana que estaba en marcha hace un mes y medio. Yo creo que sí un enfoque de querer tener esa parte de contención. Y obviamente sabemos que para México pues es de interés ver cómo sigue hablando de la cooperación con Centroamérica, ¿no? Más en materia económica, quizás incorporando al sur de México, pero de los detalles ahí, pues queda por verse. A lo mejor es algo que se tendría que discutir la próxima semana justamente en la discusión con Kamala Harris, y pues que México sigue aceptando a las personas expulsadas. Creo que es importante resaltar esto porque se habla mucho de, ¿por qué México ya no está aceptando a todas las familias centroamericanas? Pues México nunca, antes del título 42 o antes del MPP, aceptaba a personas en la frontera norte que eran mexicanas. Y no es su responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que esperamos que en medio plazo deja de ser México este papel de recibir a personas en la frontera norte que no son su propia población, ¿no? Muy bien, gracias. Jaime, ¿tú querrías decir algo sobre COVAX? Sí, Celia, creo que COVAX es un estupendo ejemplo de multilateralismo que se apoya en el enorme éxito que ha tenido Gavi. Gavi es la Alianza Global para Vacunas e Inmunización, que ha logrado proveer vacunas
a niños en más de 75 países en todo el mundo. Creo que es una de las agencias multilaterales con mayor éxito probado en la historia. Entonces, aprovechando ese mecanismo existente de Gavi, la creación de COVAX creo que fue una magnífica idea. Lamentablemente, no ha tenido el impacto que hubiera sido deseable en razón de que no hay suficiente vacuna para que COVAX y Gavi distribuyan esas vacunas. Otro problema es que COVAX depende muy fundamentalmente de un tipo de vacuna, que es la de Oxford AstraZeneca. Y esa es una vacuna que ha tenido, por distintas razones, múltiples problemas. Entonces, me temo que estos mismos problemas van a aplicar también a la de Johnson & Johnson, que es una muy buena vacuna, pero que ha tenido una mala publicidad. Entonces, es un problema de abasto de vacuna. Y finalmente, quiero señalar que el principal productor de vacunas en el mundo es India, incluyendo la exportación de AstraZeneca. Y ahora, con el enorme problema que tienen en la India, el gobierno ha decidido restringir la exportación de la vacuna al resto del mundo que se produce en India. Esto aplica a vacunas de COVID, pero también aplica a otras vacunas para niños. De manera que COVAX, gran mecanismo, gran idea, lamentablemente con muy pobre implementación hasta el momento actual en razón de la insuficiencia de vacunas. De acuerdo, de acuerdo. Paso a algunas preguntas del público. No sé quién quiera tomarlas. ¿Cuáles pueden ser los escenarios de la relación México-Estados Unidos en el caso de que el partido mayoritario pierda la mayoría en el Congreso? Esta es una pregunta de Lorena Maldonado. No le entiendo muy bien. En el caso de que México, Morena, pierda la mayoría, supongo, ¿no? No sé si alguien quiere ver esa pregunta. ¿Será la política actual para atender a los niños no acompañados en la frontera el talón de Aquiles para las elecciones intermedias y la reelección en 2024? Pregunta Alejandro Rodríguez. Yo quiero hacer una nada más rápido a Antonio e Isabel juntos, en el sentido de que no nos va a jalar el mercado solo si no le ponemos muchísimas trabas, tanto para cambio climático como para repunte en materia de producción y empleos. Digamos, no bastaría con que simplemente nos dejemos llevar en ese sentido o dejemos de impedir, o sea, vamos. Bueno, más o menos lo entendiste, ¿no, Toño? ¿Quieres empezar? Mientras regresa Celia. Sí, gracias, Al. Si quieres, yo brevemente sobre el tema de qué pasaría con la relación bilateral si entiendo que Morena no mantiene la mayoría en el Congreso. Yo diría lo siguiente, en Estados Unidos la Cámara Baja y el Senado tienen importantes facultades para la formulación de la política exterior. En el caso de México, esta facultad reside más en el Senado que en la Cámara de Diputados, si bien la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Entonces, digamos, y no sé, no va a haber elección para el tema del Senado, solo en la Cámara de Diputados. Pero algo que me parece más relevante, y es que bajo Trump, la toma de decisiones en política exterior y en otros temas estaba altamente centralizado. Entonces, para atender un asunto había que hablar con Trump o con el yerno o con la hija y, como se dice coloquialmente, a ver si hacían la balona o no. El Departamento de Estado estaba totalmente hecho un lado. Hoy en día, el presidente Biden tiene a gente que es tanto honesta como competente, ¿no? No hay que escoger. O sea, puede tener honestos y competentes, y hay un sistema mucho más
colegiado de formulación de política exterior. En el caso de México, yo vi un alto grado de centralización dentro del Ejecutivo en la formulación y ejecución de la política exterior. Yo creo que el estilo particular de la 4T de gestionar la política exterior de alguna manera se complementaba mejor con el sistema personalista de Trump. Yo creo que aquí ahora puede haber un desencuentro entre un regreso a la normalidad institucional vía Biden y pues una manera muy centralizada y si quieren ad hoc en México que nos puede generar muchísimos problemas más allá de lo que sucede o deje de suceder en las elecciones de mitad de periodo. Gran oportunidad para reconfigurar cómo se formula la política exterior en México, fortalecer gabinetes para poder aprovechar los nuevos modos de formulación de la política exterior bajo la administración Trump. Si quieren ahí la dejo y tú, Isabel, ¿quieres comentar de lo segundo donde nos dejó Sí, claro. en suspensión Celia? Bueno, pues simplemente decir que en materia de cambio climático, o sea, sí hay esta urgencia, no nada más por la crisis global, sino porque sí es posible que el Partido Demócrata pierda la mayoría. No estamos hablando ahorita de las elecciones en este momento, pero sabemos muy bien que a finales de este año es cuando comenzarán a prepararse ya para las elecciones de medio término. Y esto ofrece una ventana de oportunidad muy corta para introducir estos cambios masivos a los que ya hizo referencia Toño. Esto no quiere decir, yo realmente sí creo que incluso Trump, o sea, tomó acciones tan significativas en materia económica, porque habrá que recordar que bueno, pues nada más el recorte de los impuestos corporativos significó 4 billones de dólares. Entonces, sí, aquí, o sea, yo quisiera decir más bien que es un estilo muy distinto del papel del Estado para justamente introducir todos estos cambios y dar respuesta pues a la desigualdad, a la pobreza, al tema de la pandemia, pero también, por supuesto, a este otro tema de cambio climático que se había considerado como un asunto de medio ambiente y hoy está en el centro de la agenda económica. O sea, sí quiero subrayar este aspecto porque el caso de México yo no lo veo como un caso de política exterior. México ya es un caso de política interna de los Estados Unidos y en particular cuando visualizamos las decisiones que tomará el Congreso en materia del plan de infraestructura. Si nosotros vemos, por ejemplo, las propuestas para acelerar la electrificación del sector transporte y la adopción acelerada de los vehículos eléctricos, eso tendrá un impacto significativo, fundamental para la economía mexicana, que depende en el sector manufacturero del 25% de la generación del PIB, de ese sector, nada más estamos hablando de una implicación brutal términos de generación de empleo, de atracción de inversiones. Yo creo que en México debemos de dejar nuestra obsesión por ver qué pasa en la Casa Blanca y empezar a analizar de manera más sistemática qué está pasando en el Congreso y cómo esas decisiones del Congreso pues van a tener implicaciones muy severas para una economía que ya está integrada a la de Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Y no creo que en 4 años la cuarta T pueda desmantelar esa integración. Ya Toño habló de las implicaciones en términos del TEMEC, pero como les digo, va más allá y esto nada más identificando el sector transporte. Toño también habló de las implicaciones en materia de competitividad por las decisiones de la ley, la adopción de la ley de la industria eléctrica, y muchas otras acciones que creo que en materia de comercio y de economía, pues para la cuarta T, pues estamos viendo cambios fundamentales aunque estuviéramos alineados, digamos, en el enfoque, como decía Miguel, yo creo que muchas de las políticas que se adoptan pues iban contrarias a este tren que ya arrancó y que sí está impulsando una transición energética profunda.
Celia, no sé si estás de nuevo conectada con nosotros. Si no, estoy recibiendo yo aquí alguna pregunta, permítanme. Pregunta Luis del Barrio, ¿cuáles son los factores claves que deben potenciarse para lograr que la relación México-Estados Unidos funcione cuando un país niega la importancia de ser profesional y de la tecnología, mientras el otro sustenta en estos elementos su estrategia? No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo quisiera hacer un comentario. Miguel, por favor. Mira, yo creo que la buena noticia del gobierno de Biden es que cuando uno ve cómo lo está articulando sus prioridades, cómo está lanzando las iniciativas de que aquí se han hablado, pues realmente son oportunidades muy importantes para México. Son oportunidades muy importantes en materia económica, en materia social, en materia ambiental, en materia energética. Pero sí tengo que coincidir con Antonio que algunas de las propuestas de las que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pues contradicen esas buenas oportunidades que se están dando. Concretamente en materia energética, pues que no es solamente un tema que implique a los gobiernos o al gobierno y a las empresas. Las empresas tendrán que defender sus propios intereses. A mí lo que me preocupa son las próximas generaciones, los jóvenes, que no solo no tendrán un derecho al medio ambiente sano, sino sobre todo van a representar un estancamiento económico y social hacia futuro. Si México no acelera la transición energética, claro que nos vamos a quedar estancados y ni Estados Unidos ni el mundo nos van a esperar. O sea, van a decir, pues no tomaste la oportunidad, pues allá tú. Aquí había una muy buena oportunidad y ojalá y recapacitaras o reformularas algunas de tus políticas. En ese sentido es cuando pienso que hay una muy, muy buena oportunidad. Quisiera yo, en ese sentido, también hacer un comentario sobre migración y sobre la política de Estados Unidos, o sea, lo que quiere hacer aparentemente Estados Unidos y cómo necesitan a México para eso. Yo creo que podrían usar los dos países y junto con los otros 3 países de la subregión, el Pacto Mundial de Migración que se aprobó a fines de 2018, sí puedo decir, lo elaboró en gran parte el gobierno anterior, no el gobierno actual, pero ahí da un marco, ahí está un marco, ahí están todas las medidas posibles. Y en ese sentido, ojalá y las decisiones que tome la administración Biden tomen en cuenta los programas que ya existen de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, del UNICEF, para la región. Empezar de cero les va a costar mucho trabajo, se va a llevar muchos años. En cambio, tomar en cuenta los organismos internacionales y regionales que han trabajado en la región por muchos años, les pueden dar efectividad en cuestión de semanas o meses. Algunos de estos organismos realmente son pues muy cercanos a Estados Unidos, concretamente el Programa Mundial de Alimentos o el UNICEF. Entonces, creo que ahí hay oportunidades que se deben utilizar en el muy corto plazo por ambos gobiernos. Y en cuanto a las otras políticas del gobierno del presidente López Obrador, yo sí pongo el énfasis. El presidente López Obrador trata todo el tiempo de vamos a beneficiar a la gente, vamos a transferir transferencias directas de dinero. Eso es lo que están haciendo en Estados Unidos también. Pero obviamente sí hay que fijar plazos de corto, mediano y largo plazo para sacar a la gente pues, de la pobreza. Con eso termino. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta de Guadalupe González sobre el globalismo y pregunta si podríamos considerar el globalización como una moda. En este periodo, dice ella, es claro que esa es una aproximación de mayor interés en los Estados Unidos. Lo mismo las aproximaciones interregionales, en donde se asume un discurso que incorpora el concepto Indo-Pacífico. ¿Qué opinarían? Miguel, supongo que es un tema de interés tuyo por el tema del ámbito multilateral. Yo creo que, o sea, lo que está ocurriendo en el mundo es que todos los países se están volviendo más proteccionistas. Hay una digamos, el entusiasmo por la globalización no es lo mismo desde a partir de 2008, 2009,
por la crisis financiera de esa época, a la que Antonio Ortiz Mena hizo referencia. Pero al mismo tiempo hay fuerzas muy concretas que solamente pueden ser asumidas a nivel global. Por ejemplo, el cambio climático. Pues por mucho que haga un país en forma aislada, pues a lo mejor aminora algunas de sus consecuencias, pero el cambio climático es un tema global. Otros temas como el crimen organizado, pues también tienen manifestaciones globales. Otros temas, la pandemia, por ejemplo, como lo dice Jaime Sepúlveda, no vamos a estar seguros todos hasta que todos estemos seguros. Entonces, todos esos temas tendrán que ser abordados globalmente. Biden trae un discurso, no diría contradictorio. Por un lado es más proteccionista, Buy American, la manera en que piensa competir o confrontar a China, traer más producción a América del Norte, a Estados Unidos, pero también está buscando recuperar el liderazgo internacional que tanto daño hizo la ausencia y el rechazo y el unilateralismo y el nacionalismo excluyente de Trump. Entonces, creo que ahí es una muy buena noticia que Estados Unidos vuelva a los organismos internacionales y creo que México mantendrá su política porque la hemos mantenido en los últimos 40 años con contenidos distintos. Pero hoy México es igual de multilateralista. Qué bueno que estamos en el Consejo de Seguridad. Entonces, otra vez veo más oportunidades que contradicciones. Sí sabemos interpretar lo que quiere Biden y sabemos, darnos espacios mutuamente para desarrollar los beneficios que están ahí para México. Muchas gracias, Miguel. Ya está de regreso con nosotros Celia. Bienvenida. Perdónenme, supongo que están hacia el final. Se apagó mi compu, así un black. Y bueno, ya llamé a compu, pero en fin, bueno. Te está hackeando Putin. Adelante, Celia. No, yo solo agradecerles enormemente su participación. Me perdí un poco las preguntas y respuestas. Ojalá que los webinarios sigan adelante, Sergio. Este fue espléndido para mi gusto, aunque tuve ese desafortunado final. Pero bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias por participar. Y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Celia. Gracias, Sergio. Gracias a Comexi. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego.